Muy buenas tardes. Quienes habla es médico residente del segundo año de la especialidad de endocrinología, Guillermo Tábara Polo. El día de hoy vamos a hablar sobre este tema, insulinización en el primer nivel de atención, sabiendo de que pues a nivel nacional hay un gran déficit de profesionales especialistas y creo que endocrinólogos también no están exentos de esto. Nos falta endocrinólogos a nivel nacional y es importante poder empoderar al primer nivel de atención, a los médicos del primer nivel de atención para el manejo, ¿no? Sobre la insulina, que es importante. Esto sé que vienen haciéndolo ya de hace algún tiempo atrás. Sería muy bueno que se continúe incluso sobre el manejo de las insulinas análogas, no solamente las humanas, ¿no? Además de eso, tengo información de que las insulinas análogas hace poco ha sido aprobado en el Congreso el manejo para la insulina análogo de Glude 100, ¿no? De repente, mañana más tarde van ya a ingresarlo al petitorio del Seguro Integral de Salud, que se ha manejado ya a nivel nacional por todos los establecimientos de salud. Eh, en cuanto a este, no pasa mi diapositiva, perdón. Bueno, vemos que cada vez que se habla de insulinas, es importante que las insulinas que van saliendo, las insulinas como fármaco que son, lo que se busca es, podríamos decir, buscar la similitud que debe existir, ¿no? En cuanto a la secreción fisiológica de la insulina en todos nosotros. Una insulina es la insulina basal, ¿no? Cuyo objetivo precisamente es el control de la glicemia eh, en ayuno, y la otra, la insulina, podríamos decir, después de las comidas, la prandial, que el objetivo es controlar precisamente la glicemia después de las comidas. Entonces, los fármacos se crean en base a esto, ¿no? Entonces, si nosotros vemos aquí cuántos tipos de insulinas tenemos disponibles, existen las insulinas humanas, las que ya existen durante mucho tiempo, la cristalina, la que se administra a través de bolos, pero también tenemos la NPH, la basal, ¿no? Entonces, estas insulinas son bastante buenas, eh, controlan muy bien la hemoglobina glicosilada, los niveles de glucosa, la glicemia, pero hay dificultades, por eso la tendencia ahí poco a poco se va dejando y más se van utilizando las análogas por los niveles por los eventos de hipoglicemia que produce. Entonces también tenemos, aparte de las humanas, las análogas, las de acción rápida, que se utilizan también como bolos, como la Lispro, la Aspara, la glucina, y las de acción prolongada, ¿no? Las que utilizan las basales, que tenemos de primera generación, la glargina U100, la de Temir, y las de segunda generación, como es la glargina U300 y la de Gluten U100. Eh, Vemos además en algunas características farmacológicas de estos medicamentos análogos, de estas insulinas análogas. Tenemos la glargina, la U100, U300 y la de Temir y la de U100, ¿no? En cuanto al inicio de acción, ¿no? Si se quiere, es una acción más prolongada, inicia más o menos su acción en media hora, una hora, ¿no? Y con una acción máxima, como se dice, estas, a diferencia de las insulinas basales NPH, no tiene pico, ¿no? Si quiere, la basal, la NPH, es una de las menos basales, ¿no? Porque hace su pico a las 6 8 horas, ¿no? Con una duración efectiva de 14 16 horas. Esta tiene una duración más de 24 horas, todas las análogas, lo que le da una seguridad de mantener al paciente en niveles adecuados de glucosa y sobre todo que no haga esos picos, ¿no? Que sí hace la NPH, generando riesgo de hacer hipoglicemias.
Vemos además las insulinas análogas, las prandiales, que te van a dar por bolos y que tienen una acción rápida. Actúan a los 5 a 15 minutos y hacen un pico aproximadamente a la hora y media, ¿no? Con una duración efectiva de 3 a 4 horas. Ahí se encuentra el dispro, la aspar y la glulicina. Eh, si nosotros vemos cuándo son los criterios que debe tener en todo caso el paciente para poder usar esta insulina, vemos que en todos los pacientes diabéticos tipo 1, que es la menor cantidad, menos del 10%, vamos a enfocarnos más en los diabéticos tipo 2 con hiperglicemia severa y que cumplan uno de los criterios siguientes, ¿no? Que tengan una glicemia de más de 300 miligramos por decilitro, que tengan una hemoglobina glicosilada más de 10 o más de 9, pero con sintomatología, ¿no? Con sintomatología como polidipsia, poliuria, polifagia, disminución de peso, pérdida de peso. Pero además de eso, otro de los criterios de utilización de estas insulinas es pacientes diabéticos tipo 2 y que no logran metas, ¿no? A pesar de los tratamientos recibidos por vía oral, tabletas, ¿no? Incluso a algunos pacientes utilizando inyectables como los análogos GLP-1 no llegan a estar en meta, no deben estar dentro del rango esperado, rango objetivo, ¿no? Eh, Otro de los escenarios puede ser en aquellos con crisis hiperglicémicas también, ¿no? Se utiliza insulina, ¿no? En las cetocidosis diabéticas, en las enfermedades hiperglicémicas hiperosmolares también se puede utilizar, y los pacientes hospitalizados, además de las mujeres embarazadas, ¿no? Vemos aquí en la guía de la ADA la importancia que tiene la insulina, podemos visualizarla aquí, ¿no? En el control y la gran eficacia que tiene para el control precisamente de los niveles de glucosa y reducción de la hemoglobina glicosilada. Además de eso, eh, vemos con qué, con qué, con qué tipo de insulina vamos a iniciar, si con basal, utilizamos una basal o iniciamos con insulinas bolo, ¿no? Eh, Vemos en este estudio que se realizó, en el cual se puede apreciar que con el control de la hiperglicemia, sobre todo en ayunas, se logra controlar o se logra, es la que mejor controla la hemoglobina glicosilada. Vemos que por un lado en la parte negra, estas barras negras, es la hiperglicemia en ayunas, y la otra es, que está en blanquito, vemos que es las prandiales, ¿no? Entonces, tiene un mejor control de la hemoglobina, si se quiere, glicosilada. Es por eso este estudio demostró que se debe iniciar con las insulinas basales, porque son las que finalmente terminan controlando la hiperglicemia en ayunas. Además de eso, en este estudio Apolo se pudo demostrar que si bien es cierto, las insulinas análogas basales, como las análogas rápidas, ¿no? Las que se dan por bolos, ¿no? Las dos controlan, si lo vemos en hemoglobina glicosilada, las dos casi controlan, casi tienen una igual eficacia, ¿no? Pero si lo comparamos ya en cuanto a la hipoglicemia que generan, sí, pues a nivel con la, con la creatina, tienen menos eventos de hipoglicemia que a diferencia de la lispro, ¿no? Entonces generando mucho más hipoglicemias. Esa sería la diferencia. ¿Por qué empezar con basales, ¿no? Con insulinas basales. Entonces, ya sabemos que debemos iniciar con una insulina basal, controlando sobre todo la glicemia en ayunas, y ya luego seguimos titulando y seguimos viendo el siguiente paso. Entonces vemos cuál insulina basal vamos a utilizar.
tenemos que las análogas de acción prolongada, la de primera generación que vimos al inicio, la argina U100 de Temir, y la de segunda generación, la argina 300 y de Gludev 100. Vemos que las NPH como que van con tendencia a, si bien es cierto, todavía se sigue utilizando, pero por el tema de la hipoglicemia van con tendencia a, vamos a ver unos cuadros en cuanto a la hipoglicemia, hay un mejor control con las insulinas análogas. Aquí vemos también, ¿no? En la guía de la ADA, vemos, ¿no?, la utilización de las análogas, ¿no? En esta, ¿no? Es mejor, en esta también, en esta guía de endocrinología práctica, ¿no? Podemos ver también la utilización de las insulinas análogas basales es preferible a las NPH, ¿no? Se prefiere a las NPH. Y en este metaanálisis que se realizó, se hizo una comparación precisamente entre un análogo versus una insulina NPH y se pudo ver que en cuanto tenía un menor riesgo en cuanto a la hipoglicemia que venimos hablando, la glargina U100 en comparación con la NPH, casi 22% menos eventos de ser hipoglicemia, ¿no? Y en cuanto a la comparación de hipoglicemias nocturnas, ¿no? Que es durante el paciente muchas veces está durmiendo, ¿no? Y es peligroso en esos estados que él pueda empezar pueda tener un evento glicémico, entre durmiendo. Entonces se hizo esa comparación entre la arquina U100, ¿no? También con NPH y se encontró que a nivel de la hipoglicemia nocturna, 26% menores eventos, ¿no? Utilizando las análogas basales, ¿no? Este es otro cuadro en muchos gráficos en estudio Edition, donde se hizo una comparación entre la galargina U300, entre la galargina de primera generación y de segunda generación, U300 de segunda generación y la galargina de 100 de primera generación. Si bien es cierto, acá vemos en el control de la hemoglobina glicosilada, casi tiene la misma eficacia, ¿no? Aquí vemos de que haya una diferencia casi del 14% aproximadamente en cuanto al tema de la hipoglicemia durante las 24 horas en control que se les hizo de los pacientes utilizando. Vuelvo, sí, a decirles, a insistir, Larginas U100 y U300, ¿no? Pero a nivel ya de la hipoglicemia nocturna, vemos que la glargina U300 vamos a presentar hasta un 31% ¿no?, de riesgo de hipoglicemia utilizando glargina U100, ¿no? Más hipoglicemia, más eventos de hipoglicemia a comparación de la glargina U300, ¿no? Aquí se hizo una comparación entre la glargina U300 y en este estudio de Livery, de Liver, en el cual se hizo también una comparación entre glargina U300 y glargina U100 en cuanto a la reducción de llevar a meta de hemoglobina glicosilada, que es por debajo de 7. Eso es variable tal vez por el tipo de paciente, pero la meta en la mayoría es tenerlo por debajo de 7, ¿no? Y tener por debajo de 7 menos eventos de hipoglicemia si hacíamos comparación entre los dos. También se demostró en ese estudio del Liver. Vuelvo a insistir que con la argina se obtenía por encima, por una hemoglobina glicosilada por debajo de 7 con menos eventos de hipoglicemia, ¿no? Luego se hizo una comparación entre la argina U300 y de Gludev U100, las dos insulinas basales análogas, ¿no?
las dos análogas de segunda generación, en el cual, si bien es cierto, con el control de hemoglobina glicosilada, bueno, tiene igual de eficacia, pero se vio que en cuanto a hipoglicemia, en las 12 primeras semanas hubo una diferencia, ¿no? Haciendo más pico, más problema de hipoglicemia con la de Gludet, ¿no? Hubo 100, se vio solo en las primeras 12 semanas. Eso es importante porque precisamente cuando se inicia una insulina existe bastante desconfianza por parte de los pacientes a poderse adherir al tratamiento. Entonces, ante una situación de un evento de hipoglicemia en estas primeras 12 semanas es fundamental porque un evento de hipoglicemia se genera y el paciente no va a tener buena adherencia al tratamiento, probablemente termine abandonando el tratamiento y eso es lo que no se quiere. Entonces, es importante esto, a partir de las 12 semanas para adelante no hubo grandes diferencias, ¿no? Pero sí dentro de las primeras 12 semanas, ¿no? En este estudio comparativo. Eh, Aquí podemos ver, ¿no? El cuadro en el cual vemos lo que les acabo de decir en las primeras 12 semanas de estudio que se realizaron. Entonces, en cuanto a los medicamentos, muchas veces el paciente ahí tiene criterios para iniciar tratamiento con insulina, viene usando ya tratamiento, era uno de los criterios que muchas veces no llega a meta, no llegan, ¿no?, a tener el objetivo deseado en cuanto a sus valores de glucosa, y es por eso que a veces ya vienen tomando medicamentos vía oral, entonces, ¿qué hacemos con eso, no? Se dice, de acuerdo a las guías, que hay que continuar con los medicamentos. Muchas veces el paciente viene tomando metformina, debe continuar con su metformina. Se dice que no se debe suspender, al no ser que haya algún efecto o alguna contraindicación que le permita usar la insulina como de repente en su filtración de repente glomerular, de repente, ¿no?, que tenga una filtración por debajo de 30. Bueno, de repente sí hay que suspender la metformina, pero mientras no haya eso y tenga una buena función renal, bueno, la insulina que continúe usando su insulina, perdón, su metformina. Igual con los inhibidores de DP4, al no ser que haya alguna contraindicación, vuelvo a insistir, de que no les permita usar ese medicamento bioral, debe continuarse al igual que los inhibidores GLP2 o los análogos GLP1 igual deben usarlo bioral. A diferencia, tal vez vas a iniciar insulina y está usando de repente alguna sulfoniluria como la clamida, eso sí no podría ir juntos, podríamos decir, ¿no? Entonces, ahí sí se tiene que suspender la gliveclamida porque vas a iniciar insulina. O tampoco contar un un inhibidor de DP4 con, una, con un análogo GLP1 tampoco, ¿no? Porque, bueno, casi tienen el mismo efecto. Entonces, no se podría usar, ¿no? Pero por lo demás, sí, se puede usar el medicamento bioral que venía usando, ¿no? Entonces, ¿a qué dosis iniciar la insulina basal? Vemos de que la dosis se dice, se puede usar 10 unidades por día, así se puede iniciar y se va titulando. Lo más importante, más que el inicio, es la titulación, que es fundamental, ¿no? O sea, no es que inició el paciente con tanto de insulina y lo voy a dejar. Es importante irlo controlando, irlo monitorizando, irlo titulando, ¿no? Entonces, también se habla de dosis de 1.1 a 0.2 unidades por kilo por día, ¿no? Subcutánea. Entonces, los objetivos glucémicos, bueno, eso es importante y es importante también empoderar al paciente que sepa sus valores de insulina, perdón, de glucosa, como es la glicemia en ayunas de 80 a 130 miligramos por decilitro. Ese es el valor, el objetivo que debe alcanzar con una evaluación diaria, con glucometría,
hemoglucotés diariamente, no en ayuno, ¿no? Ahora se puede ir titulando esto, se puede ir titulando, se tiene que ir para alcanzar este objetivo. Se dice que la evaluación diaria y el ajuste que vas haciéndole dando gatito el termómetro, vas a irlo controlando diariamente, ¿no? La glicemia en ayuna, que es la que debemos conseguir primero, conseguir niveles adecuados, sobre todo de la glicemia basal, para luego, ya de acuerdo a la titulación, vamos viendo otra. Y cada 3 días vamos a ir haciendo los ajustes necesarios, ¿no? Hasta alcanzar el objetivo, hasta 130, que es lo que queremos. Si el paciente lo controlamos en una semana y cada 3 días vamos viendo si todavía no se encuentra en meta, podemos ir agregando 2 unidades, 2 unidades por cada 3 días si es que el control todavía no está en metas. Supongamos que en una semana lo vamos a controlar, el paciente después hace 200 de glucosa y viene usando de repente 14 unidades, debemos aumentar a 16 unidades, ¿no? Y cada 3 días, si aún no continúa en meta, vamos ya no 16, sino 18 unidades y así hasta alcanzar el objetivo de 80 a 130, ¿no? Y si es que tuviera glucosa por debajo de 70, más bien al contrario de ir disminuyendo, lógico que hay que ir de aumentando, vamos disminuyendo 2 unidades y hacemos el mismo efecto. Mm, Otro tema importante aquí, un punto importante que me parece es ¿hasta cuándo seguir insulinizando basalmente? Se dice que hasta alcanzar una dosis, de acuerdo a la guía, habla de 0,5 miligramos, perdón, unidades por kilo por día, ¿no? Si un paciente tiene, por decir así, 80 kilos, bueno, máximo de basal debe tener hasta 40 unidades, le puedo dar de basal. Se dice como manera de práctica la mitad del peso que tiene el paciente. Si tenemos un paciente de 70 kilos, debemos darle insulina basal hasta la mitad de su peso, 35 kilos, 35 unidades, ¿no? Entonces, de esa manera vamos titulando hasta alcanzar, vuelvo a insistir, 0,5 unidades por kilo por día. Y el resto, si aún no está en meta, vamos viendo ya, se dice de acuerdo a la guía, hay que agregar, aparte de la insulina, recomienda la guía de 2024 de la ADA, recomienda agregar un análogo GLP-1 inyectable, ¿no? Eso es lo que se recomienda en estos casos, ¿no? Pero no hay que basalizar, como se dice, pasar de esa cantidad ya no, porque ya corre el riesgo de hacer hipoglicemia. No podemos continuar por encima de 0,5, ¿no? Entonces, eso es todo. Vamos, doctores del primer nivel de atención. Esperemos que hayan comprendido algunas cosas. Muchas gracias.